¿Qué pasaría si te dijera que la mayoría de las personas no sufre por los problemas de la vida, sino porque ha permitido que otras personas controlen su paz? Piensa en esto por un momento. Basta una crítica para arruinarte el día. Una palabra hiriente puede quedarse dando vueltas en tu cabeza durante horas. Una traición puede hacerte desconfiar de todos. Incluso un comentario de alguien que apenas conoces puede cambiar tu estado de ánimo. Sin darte cuenta, entregas el control de tus emociones a personas que, muchas veces, ni siquiera piensan en ti. Ahora imagina otra escena. Dos personas reciben exactamente la misma ofensa. La primera responde con enojo, discute durante horas y pasa varios días recordando lo ocurrido. La segunda escucha, respira profundamente y sigue con su vida. No porque no haya sentido dolor, sino porque comprendió algo que la mayoría ignora. Nadie puede amargarte la vida sin tu permiso. Entonces surge una pregunta importante. ¿Cómo es posible que algunas personas conserven la calma incluso en los momentos más difíciles, mientras otras viven reaccionando a todo lo que sucede a su alrededor? La respuesta no está en que tengan menos problemas. Tampoco en que hayan tenido una vida más fácil. La diferencia está en su manera de pensar. Han aprendido que no pueden controlar las palabras de los demás, las injusticias, las críticas o las decepciones. Pero sí pueden controlar la forma en que responden a ellas. Y esa decisión cambia por completo la calidad de su vida. La mayoría intenta encontrar la paz cambiando a quienes la rodean. Espera que los demás sean más amables, más comprensivos o más justos. Sin embargo, esa lucha nunca termina. Siempre aparecerá alguien que critique, decepcione o actúe de una forma que no esperabas. Si tu tranquilidad depende del comportamiento de otras personas, vivirás en una batalla constante. Este audiolibro no pretende enseñarte a evitar los problemas. Eso sería imposible. Su propósito es mucho más valioso: ayudarte a desarrollar una mente tan fuerte que ninguna crítica, ninguna ofensa y ninguna circunstancia tenga el poder de destruir tu paz interior. A lo largo de este recorrido, descubrirás por qué las palabras de algunas personas te afectan tanto, cómo dejar de reaccionar impulsivamente, de qué manera fortalecer tu inteligencia emocional y qué hábitos pueden ayudarte a vivir con mayor serenidad, incluso cuando el mundo a tu alrededor parezca un caos. Cada capítulo está diseñado para ofrecerte principios prácticos, ejemplos cotidianos y herramientas que podrás aplicar desde hoy, porque la paz mental no aparece por casualidad. Se construye, se entrena, se protege. Al finalizar este audiolibro, comprenderás una verdad que puede cambiar tu vida para siempre. No puedes decidir cómo actuarán los demás, pero sí puedes decidir que nadie vuelva a tener el poder de amargarte la vida. Capítulo 1. El día que dejes de entregar el control de tu paz, cambiará tu vida. Existe una pregunta que puede parecer sencilla, pero cuya respuesta tiene el poder de transformar tu manera de vivir. ¿Quién controla tus emociones? La mayoría respondería sin pensarlo: yo. Sin embargo, basta observar un día cualquiera para descubrir que muchas veces no es así. Una crítica cambia nuestro estado de ánimo. Un comentario negativo nos hace dudar de nosotros mismos. Una mala actitud de otra persona es suficiente para llenarnos de enojo o tristeza. Y, sin darnos cuenta, terminamos permitiendo que alguien más decida cómo nos sentimos. Ese es uno de los errores más comunes del ser humano. Creemos que el problema está en las personas difíciles, cuando en realidad el problema comienza el día en que les entregamos el poder de controlar nuestra paz. Imagina que sales de casa con un excelente ánimo. Has dormido bien, tienes planes para el día y todo parece marchar correctamente. De pronto, alguien hace un comentario ofensivo. Quizá un compañero de trabajo, un familiar o incluso un desconocido.
Si durante las siguientes 8 horas no puedes dejar de pensar en lo que dijo, esa persona habrá ocupado solo unos segundos de su tiempo para hablar, pero tú habrás dedicado todo el día a sufrir por sus palabras. Ahora pregúntate con sinceridad: ¿realmente esa persona te arruinó el día o fuiste tú quien decidió seguir cargando con esas palabras? Esta idea puede resultar incómoda al principio, porque estamos acostumbrados a pensar que los demás son responsables de nuestras emociones. Sin embargo, comprender esta verdad significa recuperar un poder que quizás llevabas años entregando. Las personas siempre tendrán opiniones. Algunas serán injustas, otras serán hirientes. Algunas incluso intentarán provocar una reacción en ti. Pero ninguna de ellas puede decidir quién eres. Solo pueden hacerlo si tú aceptas ese juicio como una verdad. Piensa en un espejo. Si el espejo está limpio, refleja exactamente lo que tiene delante. Pero si el cristal está cubierto de polvo, la imagen se distorsiona. Nuestra mente funciona de manera similar. No siempre sufrimos por lo que ocurre, sino por la interpretación que hacemos de lo que ocurre. Dos personas pueden escuchar exactamente la misma crítica. Una piensa: tal vez tenga razón, nunca hago nada bien. La otra reflexiona: escucharé si hay algo útil que aprender. Si no lo hay, continuaré con mi camino. La diferencia no está en la crítica, está en la respuesta. Y esa respuesta siempre depende de nosotros. Existe una frase muy conocida que dice: nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Más allá de quién la dijo, encierra una verdad profunda. El respeto por uno mismo comienza cuando dejamos de permitir que cada opinión ajena determine nuestro valor. Esto no significa ignorar todos los comentarios. Algunas críticas son necesarias para crecer. Si alguien señala un error con respeto y honestidad, conviene escuchar. Pero existe una enorme diferencia entre aprender de una crítica y convertirla en una carga emocional. Las personas emocionalmente fuertes saben separar ambas cosas. Aprenden sin destruirse, corrigen sin despreciarse, escuchan sin perder su identidad. Imagina ahora un barco navegando en medio del océano. El agua que lo rodea puede ser inmensa, pero el barco solo se hunde cuando el agua entra en su interior. Lo mismo ocurre contigo. Los problemas, las críticas y las personas difíciles siempre existirán. No puedes impedir que aparezcan, pero sí puedes impedir que entren en tu mente y permanezcan allí durante días. Esa es la verdadera fortaleza emocional. No consiste en vivir sin dificultades. Consiste en impedir que las dificultades gobiernen tu interior. La mayoría intenta controlar el comportamiento de los demás. Quiere que todos sean amables, que nadie critique, que todo salga exactamente como espera. Pero esa batalla está perdida desde el principio, porque jamás podrás controlar las decisiones de otra persona. Lo único que realmente puedes controlar es tu respuesta. Y curiosamente, cuando aprendes a controlar tu respuesta, los problemas comienzan a perder gran parte de su poder. A partir de hoy, cada vez que alguien diga algo que despierte tu enojo o tu tristeza, detente unos segundos antes de reaccionar. Pregúntate: ¿voy a permitir que esta persona controle mi paz o voy a decidir cómo responder? Puede parecer un pequeño cambio, pero esa pausa marcará una enorme diferencia en tu vida, porque entre lo que sucede y tu reacción existe un espacio. Y en ese espacio se encuentra tu verdadera libertad. Las personas más sabias no son aquellas que nunca reciben críticas, ni las que viven rodeadas de personas perfectas. Son aquellas que aprendieron a proteger su paz interior sin importar lo que ocurra a su alrededor. Ese será también tu objetivo durante este audiolibro. No aprenderás a cambiar a los demás. Aprenderás algo mucho más valioso:
Aprenderás a dejar de entregarles el control de tu vida. Y cuando eso ocurra, descubrirás que la tranquilidad nunca dependió de las circunstancias, sino de la fuerza con la que decidiste cuidar tu propia mente. En el siguiente capítulo descubrirás por qué algunas palabras nos afectan tanto y cómo dejar de reaccionar impulsivamente para recuperar el control de nuestras emociones. Capítulo 2. No son las personas las que te hacen sufrir, sino el significado que les das. Si el capítulo anterior te mostró que nadie puede controlar tu paz sin tu permiso, ahora surge una pregunta aún más importante. ¿Por qué algunas palabras nos afectan tanto, mientras que otras parecen no tener ningún efecto? La respuesta está en algo que pocas personas comprenden. No reaccionamos a los hechos tal como ocurren. Reaccionamos al significado que nuestra mente les da. Piensa en una situación cotidiana. Dos compañeros reciben exactamente la misma crítica de su jefe. Uno pasa el resto del día sintiéndose inútil, molesto y desmotivado. El otro escucha, analiza si la crítica tiene fundamento y continúa trabajando con normalidad. El hecho fue el mismo, las palabras fueron las mismas. Lo único que cambió fue la interpretación. Nuestra mente funciona como un filtro. Antes de sentir una emoción, interpretamos lo que sucede. Ese proceso ocurre tan rápido que casi nunca somos conscientes de él. Sin embargo, es ahí donde nace gran parte de nuestro sufrimiento. Imagina que alguien pasa frente a ti y no te saluda. Una persona puede pensar, está molesto conmigo. Otra puede creer, quizá ni siquiera me vio. Y una tercera simplemente seguirá caminando sin darle importancia. Tres reacciones completamente distintas frente a una misma situación. Esto demuestra que muchas veces no son los hechos los que generan nuestras emociones, sino la historia que construimos alrededor de ellos. El problema es que nuestra mente tiene una tendencia natural a imaginar el peor escenario posible. Cuando alguien tarda en responder un mensaje, pensamos que está enojado. Si recibimos una crítica, creemos que ya no somos suficientes. Si cometemos un error, sentimos que todo está perdido. Con el tiempo, esos pensamientos automáticos terminan convirtiéndose en hábitos. Dejamos de cuestionarlos y comenzamos a vivir como si fueran verdades absolutas. Pero aquí aparece una idea que puede cambiar tu vida. No todo lo que piensas es cierto. Un pensamiento es solo una interpretación, no una realidad. Aprender esto es uno de los pasos más importantes para fortalecer la mente. Piensa en un juez antes de dictar una sentencia. No toma una decisión escuchando una sola versión de los hechos. Analiza pruebas, escucha diferentes puntos de vista y solo después llega a una conclusión. Sin embargo, nosotros hacemos exactamente lo contrario con nuestros pensamientos. Creemos el primero que aparece sin comprobar si realmente es verdad. Por eso, cuando una emoción intensa aparezca, no reacciones de inmediato. Haz una pausa y pregúntate, ¿lo que estoy pensando es un hecho o solo es una interpretación? Esa simple pregunta puede evitar discusiones innecesarias, decisiones impulsivas y horas de sufrimiento. Imagina ahora que un amigo cancela un encuentro contigo. Puedes pensar, ya no le importo. O puedes pensar, tal vez tuvo un problema del que todavía no sé nada. ¿Cuál de las dos ideas es verdadera? La respuesta es sencilla. Todavía no lo sabes. Sin embargo, la mayoría elige creer la explicación más negativa. Las personas emocionalmente fuertes hacen algo diferente. Antes de sacar conclusiones, buscan comprender la situación. No permiten que la imaginación ocupe el lugar de la realidad. Esto no significa ignorar las señales evidentes ni justificar cualquier comportamiento. Significa no condenarte a sufrir por historias que solo existen dentro de tu mente. Existe otro aspecto importante.
Muchas veces reaccionamos con tanta intensidad porque las palabras de los demás despiertan inseguridades que ya estaban dentro de nosotros. Si alguien critica tu inteligencia y esa opinión destruye por completo tu confianza, quizá el verdadero problema no sea la crítica, sino la duda que ya existía en tu interior. Las personas suelen tocar heridas que todavía no han sanado. Por eso, en lugar de preguntarte únicamente ¿por qué esa persona dijo eso?, pregúntate también ¿por qué esas palabras tuvieron tanto poder sobre mí? Esa pregunta dirige tu atención hacia el lugar correcto, tu crecimiento personal. Porque no siempre podrás controlar lo que otros digan, pero sí puedes fortalecer tu autoestima hasta que esas palabras dejen de definirte. Observa un árbol durante una tormenta. El viento golpea todas sus ramas con fuerza. Sin embargo, si sus raíces son profundas, permanece firme. Con la mente ocurre exactamente lo mismo. Las críticas, los problemas y las opiniones siempre llegarán. Son el viento de la vida. Lo que determinará si caes o permaneces firme serán las raíces que hayas desarrollado dentro de ti. Esas raíces se llaman seguridad, autoconocimiento y equilibrio emocional. Cuanto más fuertes sean, menos dependerás de la aprobación de los demás. Y cuanto menos dependas de esa aprobación, mayor será tu libertad. Recuerda esta idea cada vez que alguien intente alterar tu tranquilidad. Las palabras tienen el poder que tú decides darles. Si aceptas cada crítica como una verdad absoluta, vivirás reaccionando constantemente. Pero si aprendes a observar tus pensamientos antes de creerlos, recuperarás el control de tus emociones. Y ese control vale mucho más que cualquier victoria en una discusión. En el próximo capítulo descubrirás cómo dejar de reaccionar impulsivamente y desarrollar una calma que te permitirá enfrentar cualquier situación con inteligencia, incluso cuando todo a tu alrededor parezca estar fuera de control. Capítulo 3. La calma es una decisión, no una casualidad. Una de las mayores diferencias entre una persona emocionalmente fuerte y otra que vive constantemente estresada no está en la cantidad de problemas que enfrentan. Ambas tienen dificultades, cometen errores y atraviesan momentos complicados. La diferencia está en cómo responden cuando esos problemas aparecen. La mayoría de las personas vive en piloto automático. Algo sucede y reaccionan de inmediato. Si alguien las critica, responden con enojo. Si reciben una mala noticia, imaginan el peor escenario. Si alguien les falta al respeto, sienten la necesidad de devolver el golpe con la misma intensidad. Pero reaccionar no es lo mismo que responder. Reaccionar significa actuar impulsivamente, dejando que las emociones tomen el control. Responder significa detenerse unos segundos, pensar con claridad y elegir la mejor decisión. Esa pequeña diferencia puede cambiar una conversación, una relación e incluso el rumbo de una vida. Imagina que alguien te grita en medio de una discusión. Si respondes con otro grito, el conflicto crecerá rápidamente. Cada palabra alimentará la siguiente, y al final ambos terminarán diciendo cosas de las que probablemente se arrepientan. Ahora imagina la misma situación, pero con una diferencia. En lugar de responder de inmediato, guardas silencio durante unos segundos. Respiras profundamente y decides hablar cuando tu mente vuelve a estar tranquila. ¿Crees que el resultado sería el mismo? Probablemente no. Muchas discusiones no terminan mal por el problema inicial, sino por las reacciones impulsivas que aparecen después. Existe una frase muy conocida que dice, no puedes evitar que aparezcan las olas, pero sí puedes aprender a surfearlas. Las emociones funcionan exactamente igual. No puedes impedir sentir tristeza, enojo, miedo o frustración. Todas esas emociones forman parte de la experiencia humana.
El verdadero aprendizaje consiste en no permitir que ellas decidan por ti. Sentir enojo no es un problema. El problema aparece cuando el enojo habla antes que tu inteligencia. Sentir miedo tampoco es malo. El problema surge cuando el miedo dirige todas tus decisiones. Las emociones son excelentes consejeras, pero muy malas líderes. Por eso, antes de actuar, aprende a observar lo que estás sintiendo. Pregúntate, ¿estoy reaccionando porque esto realmente lo merece o porque mi emoción quiere responder por mí? Esa pregunta crea un espacio entre el impulso y la acción. Y en ese espacio nace la libertad. Piensa en un conductor manejando por una carretera. Si gira el volante cada vez que encuentra un pequeño obstáculo, terminará perdiendo el control del vehículo. En cambio, si mantiene la calma y observa el camino completo, podrá tomar mejores decisiones. Tu mente funciona igual. Cuando reaccionas a cada comentario, cada crítica y cada inconveniente, permites que cualquier persona dirija tu estado emocional. Pero cuando desarrollas calma, recuperas el control del rumbo de tu vida. Existe un ejercicio muy sencillo que puedes comenzar a practicar desde hoy. La próxima vez que algo te moleste, no respondas inmediatamente. Respira profundamente 3 veces. Mientras lo haces, pregúntate, ¿cómo reaccionaría la mejor versión de mí en este momento? Esa pregunta cambia completamente el enfoque. Ya no actúas desde el impulso, actúas desde tus valores. Con el tiempo descubrirás algo sorprendente. Muchas situaciones que antes parecían enormes dejarán de tener importancia. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tú dejarás de darles más poder del que realmente tienen. Las personas emocionalmente inteligentes no gastan su energía intentando ganar todas las discusiones. Prefieren conservar su paz. Entienden que no toda crítica merece una respuesta. No toda provocación merece atención. Y no toda batalla vale la pena. Saben que responder con calma no es una señal de debilidad. Es una muestra de dominio personal. Porque controlar a otra persona puede requerir fuerza. Pero controlarte a ti mismo requiere sabiduría. Cada vez que eliges la calma en lugar del impulso, fortaleces una parte de tu carácter. Cada vez que decides escuchar antes de responder, desarrollas inteligencia emocional. Y cada vez que no permites que una emoción momentánea controle tus acciones, te conviertes en una persona más libre. Recuerda siempre esta idea. Quien controla sus emociones deja de ser esclavo de las circunstancias. Cuando aprendes a responder con serenidad, descubres que muchas personas ya no tienen el poder de alterar tu paz. Y ese es uno de los mayores logros que puede alcanzar un ser humano. En el próximo capítulo descubrirás por qué dejar de intentar cambiar a los demás es una de las decisiones más liberadoras que puedes tomar, y cómo aceptar aquello que no puedes controlar te permitirá vivir con mucha más tranquilidad. Capítulo 4. Deja de intentar cambiar a los demás y recuperarás tu paz. Existe una batalla que millones de personas libran todos los días sin darse cuenta. Es una batalla silenciosa, agotadora y, lo peor de todo, imposible de ganar. Es la necesidad de querer cambiar a los demás. Queremos que nuestra pareja piense como nosotros, que nuestros hijos tomen siempre las decisiones correctas, que nuestros compañeros de trabajo sean más responsables, que nuestros familiares nos comprendan, que las personas dejen de criticarnos. Y cuando eso no sucede, aparece la frustración. Pero aquí surge una pregunta que puede cambiar tu manera de vivir. ¿Cuántas veces has logrado cambiar realmente la forma de ser de otra persona solo porque tú lo deseabas? La respuesta, en la mayoría de los casos, es muy pocas o ninguna.
Y no porque las personas sean malas o tercas, sino porque cada ser humano cambia únicamente cuando decide hacerlo por sí mismo. Nadie puede obligar a otro a madurar, a pensar diferente o a actuar como uno espera. Sin embargo, seguimos gastando una enorme cantidad de energía intentando controlar aquello que nunca estuvo bajo nuestro control. Imagina que estás caminando bajo la lluvia. Puedes pasar horas enojándote porque el cielo no deja de llover. Puedes reclamar, quejarte o pensar que es injusto, pero nada de eso cambiará el clima. ¿Qué hace una persona inteligente? Acepta que no puede controlar la lluvia y abre un paraguas. Con las personas ocurre exactamente lo mismo. No puedes controlar su carácter. No puedes controlar sus decisiones. No puedes controlar sus palabras. Pero sí puedes decidir cómo responder a ellas. Y esa diferencia cambia completamente tu vida. Uno de los mayores errores es creer que nuestra felicidad depende de que los demás cambien primero. Seré feliz cuando mi jefe me valore. Estaré tranquilo cuando mi familia deje de criticarme. Viviré en paz cuando esa persona cambie su actitud. El problema es evidente. Estás poniendo tu tranquilidad en manos de alguien sobre quien no tienes ningún control. Eso es como entregar las llaves de tu casa a un desconocido y esperar que siempre las use correctamente. La verdadera paz comienza cuando entiendes que tu bienestar no puede depender del comportamiento de otras personas. Existe un ejemplo muy sencillo. Imagina que tienes un jardín. Cada mañana puedes dedicar tiempo a cuidar tus plantas, regarlas y quitar las malas hierbas. O puedes pasar todo el día mirando el jardín del vecino, intentando decirle cómo debería cuidar el suyo. ¿Qué jardín crecerá mejor? La respuesta parece obvia. Sin embargo, muchas personas hacen exactamente eso con su vida. Descuidan su propio crecimiento porque están demasiado ocupadas intentando corregir a los demás. Critican, juzgan, intentan convencer. Discuten una y otra vez, y mientras tanto olvidan cuidar su propia paz. Las personas emocionalmente fuertes entienden algo muy importante. No necesitan tener siempre la razón. Prefieren conservar su tranquilidad antes que ganar una discusión, porque saben que convencer a alguien que no quiere escuchar solo genera desgaste. Eso no significa aceptar cualquier comportamiento. Aceptar no es aprobar. Aceptar significa reconocer la realidad tal como es para poder actuar con inteligencia. Si una persona es tóxica, aceptarlo te permitirá poner límites. Si alguien no quiere cambiar, aceptarlo evitará que desperdicies años esperando algo que quizá nunca ocurra. Si una relación dejó de ser sana, aceptarlo te ayudará a tomar decisiones que protejan tu bienestar. Negar la realidad nunca la cambia. Aceptarla sí te permite actuar. Existe otra enseñanza que vale la pena recordar. Muchas veces sufrimos más por nuestras expectativas que por la realidad. Esperamos que todos sean agradecidos. Esperamos que todos sean honestos. Esperamos que todos actúen como nosotros actuaríamos. Y cuando eso no ocurre, aparece la decepción. Pero las personas no actúan según nuestras expectativas. Actúan según su nivel de conciencia, sus experiencias y sus propios valores. Comprender esto no significa justificar las malas acciones. Significa dejar de sorprenderte cada vez que alguien actúa de una forma diferente a la que esperabas. La paz llega cuando sustituyes las expectativas por comprensión. Cuando entiendes que no puedes dirigir la vida de los demás, empiezas a dirigir la tuya. Y ahí ocurre un cambio extraordinario. Dejas de gastar energía intentando controlar lo incontrolable. Empiezas a invertir ese tiempo en aprender, crecer, descansar, fortalecer tu mente y construir una vida que no dependa de las decisiones ajenas. Pregúntate con sinceridad,
¿Cuántas horas de mi vida he perdido intentando cambiar a personas que nunca quisieron cambiar? Probablemente demasiadas. Ahora imagina invertir toda esa energía en convertirte en una persona más tranquila, más sabia y más fuerte emocionalmente. Los resultados serían completamente diferentes, porque cuando mejoras tú, cambia la forma en que enfrentas los problemas, cambia la manera en que respondes, cambian las relaciones que eliges mantener. Y, poco a poco, cambia también la calidad de tu vida. Recuerda siempre este principio. No puedes controlar el comportamiento de los demás, pero siempre puedes controlar la actitud con la que decides vivir. Y esa decisión tiene mucho más poder del que imaginas. A partir de hoy, deja de luchar por cambiar a quienes no quieren cambiar. Empieza a trabajar en la única persona sobre la que siempre tendrás el control, tú mismo. Porque el día que comprendas esta verdad, dejarás de vivir reaccionando a los demás y comenzarás a vivir guiado por tus propios principios. En el próximo capítulo descubrirás cómo poner límites sin sentir culpa y por qué aprender a decir no puede ser una de las decisiones más importantes para proteger tu paz mental y evitar que nadie vuelva a amargarte la vida. Capítulo 5. Aprender a decir no. El límite que protege tu paz. Existe una palabra tan corta que apenas tiene 2 letras, pero que para muchas personas resulta increíblemente difícil pronunciar. Number. Por miedo a decepcionar, a quedar mal o a ser rechazados, aceptamos compromisos que no queremos, soportamos actitudes que nos hacen daño y permitimos que otras personas invadan constantemente nuestra tranquilidad. Poco a poco, dejamos de vivir según nuestras prioridades para empezar a vivir según las expectativas de los demás. Y lo más curioso es que creemos que eso nos convertirá en mejores personas. Pero no es así. Ser una buena persona no significa decir que sí a todo. Significa actuar con respeto, tanto hacia los demás como hacia uno mismo. Imagina que un amigo te llama cada semana únicamente cuando necesita un favor. Nunca pregunta cómo estás, nunca se interesa por tus problemas y solo aparece cuando requiere ayuda. Al principio, decides colaborar porque aprecias la amistad. Sin embargo, con el paso del tiempo, notas que la relación se ha vuelto completamente desigual. Cada vez que dices sí, sientes un poco más de cansancio. Cada vez que aceptas algo que no deseas hacer, aparece una pequeña molestia que guardas en silencio. Hasta que un día explotas. Y entonces piensas que el problema fue la otra persona. Pero, en realidad, el problema comenzó mucho antes, cuando dejaste de establecer límites. Los límites no alejan a las personas correctas. Alejan los comportamientos que no respetan tu bienestar. Una persona que realmente te aprecia entenderá que también tienes necesidades, responsabilidades y momentos en los que simplemente no puedes ayudar. En cambio, quien solo permanece a tu lado mientras obtiene beneficios, probablemente nunca valoró quién eras, sino lo que podía recibir de ti. Existe una diferencia muy importante entre ayudar por generosidad y ayudar por miedo. Cuando ayudas porque nace de tu corazón, experimentas satisfacción. Cuando ayudas por temor a que los demás se enojen contigo, terminas sintiendo frustración. Por eso es tan importante aprender a reconocer la verdadera razón detrás de cada decisión. Pregúntate antes de aceptar cualquier compromiso. ¿Estoy diciendo que sí porque realmente quiero hacerlo o porque tengo miedo de decir que no? Responder con honestidad puede evitarte muchos problemas. Piensa ahora en una casa. Todas las casas tienen puertas. ¿Sabes por qué? Porque permiten decidir quién entra y quién permanece afuera. Imagina una vivienda sin puertas, donde cualquier persona pudiera entrar cuando quisiera, usar tus cosas, hacer ruido y marcharse sin pedir permiso. Sería imposible vivir en paz.
Sin embargo, muchas personas viven así emocionalmente. Permiten que cualquiera opine sobre su vida. Aceptan faltas de respeto. Tolera críticas constantes. Escuchan insultos como si fueran normales. Y todo porque nunca aprendieron a cerrar la puerta cuando era necesario. Los límites son precisamente esa puerta. No se construyen para aislarte del mundo. Se construyen para proteger aquello que más valor tiene, tu tranquilidad. Es importante entender que poner límites no requiere agresividad. No necesitas levantar la voz. No necesitas discutir. No necesitas justificar cada decisión. Muchas veces basta con una respuesta firme y respetuosa. No puedo. No estoy de acuerdo. Prefiero no hacerlo. Son frases sencillas, pero transmiten algo muy poderoso. Respeto por ti mismo. Al principio quizá algunas personas se molesten, y eso es completamente normal. Porque quienes estaban acostumbrados a que siempre dijeras que sí, sentirán incomodidad cuando comiences a valorarte más. Pero no confundas su incomodidad con un error de tu parte. A veces, cuando cambias, quienes se beneficiaban de tu falta de límites serán los primeros en resistirse. Eso no significa que debas volver atrás, significa que estás creciendo. Recuerda también que cada vez que dices sí a algo que no deseas, inevitablemente le estás diciendo no a otra cosa. Tal vez le dices no a tu descanso, no a tu familia, no a tu tiempo, no a tus propios proyectos. Por eso cada decisión tiene un costo. Las personas emocionalmente inteligentes comprenden que su tiempo y su energía son recursos limitados. No intentan complacer a todo el mundo porque saben que eso es imposible. En cambio, eligen cuidadosamente dónde invertir su atención. Y esa elección les permite vivir con mucha más serenidad. Existe una pregunta que puede ayudarte siempre que dudes si aceptar o no una situación. ¿Esto acerca paz a mi vida o la aleja? Si constantemente aleja tu paz, quizás sea momento de establecer un límite. Porque cuidar de ti mismo no es egoísmo. Es responsabilidad. Nadie puede proteger tu bienestar mejor que tú. Nadie puede decidir cuánto estás dispuesto a tolerar. Y nadie puede enseñarle a los demás cómo tratarte si tú mismo aceptas aquello que te lastima. Recuerda esta idea. Cada límite que colocas con respeto es una muestra de amor propio. No necesitas endurecer tu corazón para proteger tu paz. Solo necesitas aprender que decir no en el momento correcto puede evitar muchos sufrimientos innecesarios. Cuando comienzas a respetarte, los demás también aprenden a hacerlo. Y aunque algunas personas se alejen, las que permanezcan lo harán porque valoran quién eres, no porque puedan aprovecharse de ti. En el próximo capítulo descubrirás por qué el perdón no significa justificar a quien te hizo daño, sino liberarte de una carga emocional que muchas veces solo termina perjudicándote a ti. Capítulo 6. Perdonar no es olvidar, es dejar de cargar un peso que ya no te pertenece. Hay personas que creen que el mayor daño que pueden recibir es una traición, una mentira o una injusticia. Sin embargo, existe algo que puede hacer mucho más daño con el paso del tiempo: vivir aferrado al resentimiento. Cuando alguien nos hiere, es normal sentir tristeza, enojo o decepción. Es una reacción humana. El problema aparece cuando esas emociones dejan de durar unos días y comienzan a acompañarnos durante meses o incluso años. Sin darnos cuenta, la persona que nos hizo daño sigue ocupando espacio en nuestra mente, aunque ya no forme parte de nuestra vida. Y es entonces cuando ocurre algo curioso. La otra persona quizás ya siguió adelante. Continúa con su rutina, con sus proyectos e incluso puede que ni siquiera recuerde lo sucedido. Mientras tanto, tú sigues reviviendo la escena una y otra vez, como si volviera a ocurrir cada día.
¿Quién está sufriendo realmente? Por eso es importante entender que el resentimiento no castiga a quien te hizo daño. La mayoría de las veces te castiga a ti. Imagina que alguien te entrega una mochila llena de piedras. Al principio pesa un poco, pero decides cargarla porque piensas que algún día esa persona volverá para recogerla. Pasan los meses, pasan los años, y la mochila sigue sobre tus hombros. Cada paso cuesta más, cada subida se vuelve más difícil y el cansancio aumenta. Un día descubres que siempre tuviste la opción de dejar esa mochila en el suelo. Eso mismo ocurre con el rencor. Muchas personas creen que perdonar significa justificar lo que pasó o fingir que nada ocurrió. Pero el perdón no tiene ese significado. Perdonar no es decir que lo que hicieron estuvo bien. No es olvidar. No es volver a confiar automáticamente. Perdonar significa dejar de permitir que ese recuerdo siga controlando tu presente. Es recuperar la libertad emocional. Piensa en alguien que fue engañado por un amigo. Si decide vivir desconfiando de todas las personas que conozca en el futuro, ¿quién seguirá pagando el precio de aquella traición? Él mismo. Una mala experiencia no debería convertirse en una condena para toda la vida. Aprender de lo ocurrido es inteligencia. Vivir atrapado en ello es una prisión. Existe una diferencia enorme entre recordar una lección y revivir constantemente un dolor. Las personas emocionalmente fuertes recuerdan para aprender, no para seguir sufriendo. Hay otra realidad que pocas veces se menciona. Muchas veces esperamos que quien nos lastimó venga a pedir perdón para poder seguir adelante. Creemos que solo cuando esa persona reconozca su error podremos recuperar la paz. Pero ¿qué ocurre si ese día nunca llega? Vas a permitir que tu tranquilidad dependa de una decisión que otra persona quizá jamás tome. Eso sería volver a entregar el control de tu vida. La paz no puede depender del arrepentimiento ajeno. Debe depender de tu decisión de sanar. Sanar no significa que el recuerdo desaparezca. Significa que deja de doler cada vez que aparece. Piensa en una cicatriz. Al principio, una herida duele intensamente. Con el tiempo cicatriza. La marca permanece, pero ya no causa el mismo sufrimiento. Las heridas emocionales también pueden convertirse en cicatrices si decides trabajar en ellas en lugar de alimentarlas. Pregúntate con sinceridad, ¿qué gano al seguir cargando este resentimiento? La mayoría descubrirá que no gana absolutamente nada. Solo pierde tranquilidad, pierde energía, pierde tiempo. Y muchas veces también pierde la oportunidad de disfrutar el presente. Eso no significa permitir que las personas vuelvan a hacerte daño. Perdonar no elimina la necesidad de poner límites. Puedes perdonar y al mismo tiempo decidir que alguien ya no tendrá un lugar en tu vida. Puedes dejar ir el rencor sin volver a abrir la puerta a quien rompió tu confianza. Una decisión protege tu corazón. La otra protege tu paz. Ambas son necesarias. Recuerda que nadie merece ocupar permanentemente un espacio en tu mente si su presencia solo genera sufrimiento. La mejor manera de demostrar que una experiencia difícil no te derrotó es seguir creciendo a pesar de ella. Cada día que eliges vivir sin resentimiento, recuperas una parte de la libertad que habías perdido. Y esa libertad vale mucho más que cualquier deseo de venganza. Porque la verdadera victoria no consiste en ver sufrir a quien te hizo daño. La verdadera victoria consiste en que esa persona ya no tenga el poder de alterar tu paz. En el próximo capítulo descubrirás cómo dejar de depender de la aprobación de los demás y desarrollar una confianza tan sólida que ninguna crítica vuelva a definir el valor que tienes como persona. Capítulo 7. Deja de buscar la aprobación de los demás y comenzarás a ser verdaderamente libre. Existe una necesidad tan silenciosa que muchas personas ni siquiera son conscientes
de que dirige gran parte de sus decisiones. Es la necesidad de ser aceptadas. Desde pequeños, aprendemos a buscar aprobación. Queremos que nuestros padres estén orgullosos de nosotros, que nuestros maestros nos feliciten y que nuestros amigos nos acepten. Esa necesidad es natural hasta cierto punto. El problema aparece cuando, al crecer, seguimos viviendo únicamente para satisfacer las expectativas de los demás. Sin darnos cuenta, empezamos a elegir nuestras palabras para no incomodar. Ocultamos lo que realmente pensamos por miedo a las críticas y tomamos decisiones que no nos hacen felices solo porque tememos ser juzgados. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Cuántas decisiones de tu vida has tomado porque realmente las deseabas y cuántas solo para agradar a otros? Responder con sinceridad puede revelar una realidad incómoda. Muchas personas viven una vida que nunca eligieron. Trabajan donde no quieren. Callan cuando desean hablar. Aceptan situaciones que las hacen infelices. Y todo por miedo a no ser aceptadas. Lo más irónico es que, por mucho que intentes agradar a todos, siempre habrá alguien que te critique. Si hablas mucho, dirán que eres arrogante. Si hablas poco, pensarán que eres inseguro. Si tienes éxito, algunos dirán que fue suerte. Si fracasas, otros dirán que no eras capaz. Entonces, si las críticas son inevitables, ¿por qué entregarles tanto poder? Imagina a un músico que sale a un escenario. Después de su presentación, 100 personas lo felicitan y una sola dice que no le gustó. ¿En qué comentario crees que pasará pensando toda la noche? La mayoría elegirá recordar esa única crítica. Así funciona la mente humana. Tiene una tendencia natural a concentrarse más en lo negativo que en lo positivo. Por eso muchas personas olvidan todos sus logros por culpa de una sola opinión. Sin embargo, las personas emocionalmente fuertes hacen algo diferente. Escuchan las críticas con humildad, pero no permiten que definan su identidad. Saben distinguir entre una opinión y un hecho, porque una opinión refleja la manera de pensar de quien la expresa, no necesariamente la realidad. Piensa en un espejo roto. Si te miras en él, la imagen aparecerá distorsionada. ¿Significa eso que tú estás roto? Por supuesto que no. El problema está en el espejo, no en ti. Del mismo modo, muchas personas opinan desde sus propias heridas, frustraciones, inseguridades o experiencias. Sus palabras hablan más de ellas que de ti. Esto no significa ignorar cualquier comentario. Siempre habrá críticas constructivas que pueden ayudarte a mejorar. La clave está en preguntarte, ¿esta opinión me ayuda a crecer o solo intenta herirme? Si te ayuda, agradécela y aprende. Si solo busca lastimarte, no merece ocupar espacio en tu mente. Existe otra trampa muy común: compararte constantemente con los demás. Hoy resulta muy fácil caer en ella. Basta abrir las redes sociales para encontrar personas mostrando únicamente sus mejores momentos. Viajes, logros, éxitos y sonrisas. Pero casi nadie publica sus miedos, sus fracasos o las noches en las que dudó de sí mismo. Cuando comparas tu vida completa con los mejores momentos de otra persona, siempre sentirás que vas perdiendo. La única comparación que realmente tiene sentido es contigo mismo. Pregúntate, ¿soy una mejor persona que hace un año? ¿He aprendido algo nuevo? ¿Reacciono con más calma? ¿Tengo más confianza? ¿He mejorado mis hábitos? Si la respuesta es sí, entonces estás avanzando. Y eso es mucho más importante que intentar impresionar a quienes nunca estarán completamente satisfechos. Recuerda que una persona que depende de la aprobación ajena jamás será completamente libre. Siempre cambiará para adaptarse a quienes la rodean. Siempre tendrá miedo de equivocarse. Siempre necesitará que otros validen sus decisiones.
En cambio, quien aprende a respetarse desarrolla una tranquilidad difícil de romper. No necesita demostrar constantemente cuánto vale. Lo sabe, y esa seguridad cambia la manera en que habla, trabaja y enfrenta los problemas. Porque el verdadero valor no nace de los aplausos, nace del respeto que tienes por ti mismo. A partir de hoy, deja de preguntarte si los demás aprobarán cada paso que das. Empieza a preguntarte si la persona que ves en el espejo se siente orgullosa de quien estás llegando a ser. Esa es la única aprobación que permanecerá contigo toda la vida. Y cuando dejes de vivir para satisfacer las expectativas de los demás, descubrirás una sensación que muy pocas personas experimentan, la verdadera libertad interior. En el próximo capítulo aprenderás cómo desarrollar una fortaleza mental que te permitirá mantener la calma incluso cuando la vida parezca poner a prueba todo lo que has aprendido. Capítulo 8. La paz interior se construye todos los días. Muchas personas creen que la paz interior es un destino al que algún día llegarán. Piensan que serán felices cuando tengan más dinero, cuando encuentren a la pareja ideal, cuando cambien de trabajo o cuando desaparezcan los problemas. Sin embargo, pasan los años y siempre aparece una nueva preocupación. La razón es sencilla. La paz no depende de una vida perfecta. Depende de una mente entrenada. Si tu tranquilidad depende de que todo salga exactamente como esperas, vivirás frustrado la mayor parte del tiempo. Siempre existirá un imprevisto, una persona difícil o una situación que escape de tu control. Esperar que la vida sea perfecta para sentirte bien es como esperar que el mar deje de tener olas para aprender a navegar. La verdadera paz nace cuando aprendes a mantener el equilibrio incluso en medio de la tormenta. Piensa en un árbol durante un día de viento. Sus ramas se mueven de un lado a otro, pero sus raíces permanecen firmes. Si el árbol solo tuviera ramas y ninguna raíz, el primer viento fuerte lo derribaría. Las personas funcionan de la misma manera. Quien basa su felicidad únicamente en lo que ocurre a su alrededor se vuelve frágil, pero quien fortalece su interior desarrolla una estabilidad que ninguna circunstancia puede destruir con facilidad. Por eso es tan importante cuidar tu mente todos los días. Así como una persona no puede esperar tener un cuerpo fuerte si nunca hace ejercicio, tampoco puede esperar tener una mente tranquila si nunca la entrena. La paz interior también requiere práctica. Comienza con pequeños hábitos. Dedicar unos minutos al silencio. Alejarte, aunque sea por un momento, del ruido constante. Leer algo que fortalezca tu manera de pensar. Agradecer lo que ya tienes en lugar de concentrarte únicamente en lo que te falta. Parecen acciones simples, pero realizadas con constancia, cambian profundamente la forma en que enfrentas la vida. Existe otro hábito que pocas personas practican: aprender a detenerse. Vivimos con tanta prisa que rara vez observamos cómo nos sentimos. Saltamos de una preocupación a otra sin permitir que la mente descanse. Haz un pequeño ejercicio. Al terminar este capítulo, dedica unos minutos a permanecer en silencio. Sin el teléfono, sin televisión y sin distracciones. Solo observa tus pensamientos. Al principio, quizás sientas incomodidad. Es normal, hemos acostumbrado a nuestra mente a estar ocupada todo el tiempo. Pero poco a poco descubrirás algo sorprendente. Cuando haces silencio, comienzas a escucharte. Y muchas respuestas que buscabas afuera empiezan a aparecer dentro de ti. También es importante aprender a elegir qué permites entrar en tu mente. No todo merece tu atención. Hay personas que viven alimentándose de noticias negativas, discusiones constantes y conflictos ajenos. Sin darse cuenta, llenan su mente de preocupaciones que no pueden resolver. Tu atención es uno de los recursos más valiosos que posees.
Aquello a lo que dedicas tiempo termina influyendo en tu manera de pensar. Si cada día alimentas tu mente con miedo, vivirás con ansiedad. Si la alimentas con resentimiento, vivirás enojado. Pero si la alimentas con aprendizaje, reflexión y gratitud, comenzarás a desarrollar una mayor serenidad. No significa ignorar la realidad. Significa elegir conscientemente qué merece permanecer en tu interior. Existe una frase que resume esta idea. No puedes evitar que un pájaro vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que construya un nido en ella. Los pensamientos negativos aparecerán, las preocupaciones también. Pero no tienes la obligación de darles un lugar permanente. Obsérvalos. Aprende de ellos si tienen algo útil que enseñarte. Y después, déjalos ir. Con el tiempo descubrirás que la paz interior no llega de un momento a otro. Se construye con cientos de pequeñas decisiones. Cada vez que eliges no responder con enojo. Cada vez que decides perdonar en lugar de guardar rencor. Cada vez que pones un límite saludable. Cada vez que dejas de buscar la aprobación de los demás. Cada una de esas decisiones fortalece tu tranquilidad. Recuerda siempre esto. La paz no aparece cuando el mundo cambia. Aparece cuando tú cambias la forma de relacionarte con el mundo. Y cuando eso ocurre, descubres que nadie tiene el poder de amargarte la vida, porque has aprendido a proteger aquello que más valor tiene, tu mente. En el próximo capítulo, reuniremos todas estas enseñanzas para comprender cómo convertirlas en un estilo de vida y mantener una paz duradera, sin importar las circunstancias que enfrentes. Capítulo 9. Tu tranquilidad depende de tus hábitos, no de la suerte. Después de todo lo que has aprendido hasta ahora, quizá hayas comprendido una gran verdad. La paz mental no aparece por accidente. No es un regalo reservado para unas pocas personas, ni una recompensa que llega cuando desaparecen los problemas. La tranquilidad es el resultado de las decisiones que tomas cada día. Muchas personas buscan una solución rápida. Piensan que un solo libro, una conferencia o una conversación cambiarán por completo su vida. Sin embargo, el verdadero cambio no ocurre en un solo momento. Ocurre cuando conviertes las buenas decisiones en hábitos. Piensa en alguien que desea tener un cuerpo saludable. No basta con hacer ejercicio una sola vez. Tampoco sirve alimentarse bien durante un día y después volver a los mismos hábitos de siempre. El cuerpo cambia gracias a la constancia. Con la mente sucede exactamente lo mismo. No puedes esperar vivir con calma si todos los días alimentas tu mente con discusiones, preocupaciones y pensamientos negativos. Cada pensamiento que repites fortalece una forma de ver el mundo. Si todos los días repites que la vida es injusta, terminarás viendo injusticias en todas partes. Si constantemente piensas que nadie te valora, comenzarás a interpretar cualquier gesto como una falta de respeto. Pero si decides entrenar tu mente para buscar soluciones en lugar de problemas, poco a poco cambiará también tu manera de enfrentar la realidad. Por eso debes ser muy cuidadoso con aquello que consumes. No solo hablamos de comida, también consumes conversaciones, consumes noticias, consumes redes sociales, consumes las personas con las que compartes tu tiempo. Todo eso deja una huella en tu manera de pensar. Imagina que todos los días llenaras un vaso con agua limpia y, antes de beberla, alguien añadiera una gota de tinta negra. Quizá una sola gota no haga diferencia. Pero si ocurre todos los días, llegará un momento en que el agua dejará de ser transparente. Eso mismo ocurre con la mente. Un comentario negativo, una discusión innecesaria, horas comparándote con otras personas. Contenido que solo alimenta el miedo. Parece insignificante cuando ocurre una sola vez. Sin embargo, repetido durante meses, termina cambiando tu estado emocional.
Por eso las personas emocionalmente fuertes protegen aquello que dejan entrar en su mente. No participan en todas las discusiones. No sienten la necesidad de responder cada provocación. No dedican horas a pensar en personas que no aportan nada a su vida. Han comprendido que su atención es limitada y que vale demasiado para desperdiciarla. Existe un hábito que puede ayudarte enormemente. Antes de terminar cada día, dedica unos minutos a hacerte 3 preguntas. ¿Qué hice hoy que me acercó a la paz que deseo? ¿Qué situación permití que alterara mi tranquilidad? ¿Qué puedo hacer diferente mañana? Responder con honestidad te permitirá conocerte mejor. La mayoría intenta cambiar su vida sin observar primero sus propios comportamientos. Pero aquello que no observas, difícilmente podrás mejorarlo. También es importante aprender a agradecer. No porque los problemas desaparezcan, sino porque el agradecimiento cambia el lugar desde el que observas la vida. Una persona puede terminar el día pensando únicamente en el problema que tuvo durante 10 minutos. Otra puede recordar que también disfrutó una conversación agradable, aprendió algo nuevo, compartió tiempo con su familia o simplemente tuvo la oportunidad de seguir viviendo. Los hechos pueden ser los mismos. La atención cambia completamente la experiencia. Esto no significa ignorar las dificultades. Significa no permitir que sean lo único que ocupe tu mente. Recuerda siempre que donde diriges tu atención, diriges también tu energía. Si enfocas toda tu atención en aquello que te falta, vivirás sintiendo escasez. Si la enfocas en aquello que puedes construir, comenzarás a descubrir nuevas oportunidades. La paz interior no depende de tener una vida perfecta. Depende de entrenar una mente capaz de encontrar equilibrio incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Y ese entrenamiento ocurre todos los días. En las pequeñas decisiones, en la forma en que hablas contigo mismo, en las personas que eliges escuchar, en los pensamientos que decides alimentar. Porque nadie construye una vida tranquila por casualidad. La construye hábito tras hábito, decisión tras decisión. Y cuando esos hábitos se vuelven parte de ti, descubres algo extraordinario. Ya no necesitas que el mundo cambie para sentirte en paz. Has aprendido a llevar esa paz contigo, sin importar dónde estés o lo que ocurra a tu alrededor. En el próximo capítulo reuniremos todas las enseñanzas de este audiolibro para comprender cómo convertir la paz interior en una forma de vivir y evitar que, a partir de hoy, alguien vuelva a tener el poder de amargarte la vida. Capítulo 10. El día que nadie vuelva a controlar tu paz. Si has llegado hasta este último capítulo, quiero felicitarte. No solo por terminar este audiolibro, sino porque has decidido hacer algo que muy pocas personas se atreven a hacer. Mirar hacia tu interior y asumir la responsabilidad de tu propia paz. A lo largo de este recorrido, descubriste que nadie puede controlar tus emociones sin tu permiso. Comprendiste que las críticas solo tienen el poder que tú decides darles. Que intentar cambiar a los demás es una batalla perdida y que aprender a poner límites es una forma de respeto hacia ti mismo. También entendiste que perdonar no significa justificar, sino liberarte de una carga que solo te hacía daño, y que dejar de buscar la aprobación de los demás es el comienzo de una verdadera libertad. Pero ahora llega la pregunta más importante de todas. ¿Qué harás cuando este audiolibro termine? Porque escuchar estas ideas puede inspirarte durante unos minutos. Sin embargo, solo cambiarán tu vida si decides ponerlas en práctica. La próxima vez que alguien te critique, recuerda que no estás obligado a aceptar cada opinión como una verdad. Cuando una persona intente provocarte, recuerda que responder con calma siempre será una muestra de fortaleza, no de debilidad. Si alguien vuelve a decepcionarte, recuerda que puedes aprender de la experiencia sin convertir el dolor en un compañero permanente.
Y cuando aparezcan los problemas, recuerda que tu paz no depende de que el mundo sea perfecto, sino de la forma en que eliges enfrentarlo. Muchas personas pasan toda su vida esperando que llegue un momento donde todo esté en calma para ser felices. Esperan el trabajo ideal, la relación perfecta o el día en que desaparezcan las preocupaciones. Pero ese día casi nunca llega. La vida siempre tendrá desafíos. Siempre existirán personas difíciles. Siempre aparecerán obstáculos inesperados. La diferencia es que ahora sabes algo que antes quizá ignorabas. No necesitas controlar todo lo que ocurre para vivir en paz. Solo necesitas aprender a controlarte a ti mismo. Esa es la mayor libertad que puede alcanzar un ser humano. Porque quien controla su mente ya no vive reaccionando a cada palabra, a cada problema o a cada opinión. Vive guiado por sus principios, no por las circunstancias. A partir de hoy, cada vez que alguien intente amargarte el día, detente un instante y hazte una sola pregunta. ¿Vale la pena entregar mi tranquilidad por esto? La mayoría de las veces descubrirás que la respuesta es no. Y en ese momento habrás dado un paso enorme. No porque el problema haya desaparecido, sino porque tú habrás dejado de darle el poder de controlar tu vida. Recuerda que la paz interior no se encuentra, se construye, se fortalece con cada decisión inteligente, con cada límite que estableces, con cada pensamiento que eliges cambiar, con cada emoción que aprendes a gestionar, con cada día en que decides responder con sabiduría en lugar de reaccionar por impulso. No olvides nunca que las personas siempre hablarán. Algunas te apoyarán, otras te criticarán. Algunas llegarán para ayudarte, y otras aparecerán para ponerte a prueba. Pero ninguna de ellas tiene el poder de definir quién eres. Ese poder siempre ha estado en tus manos. Quizá mañana las circunstancias no cambien. Quizá todavía tengas problemas por resolver, pero si tu manera de pensar cambia, comenzarás a descubrir oportunidades donde antes solo veías obstáculos, tranquilidad donde antes había ansiedad y confianza donde antes existía miedo. Ese será el verdadero cambio. No uno que ocurra de un día para otro, sino uno que crecerá lentamente cada vez que elijas proteger tu paz por encima de cualquier discusión, crítica o provocación. Quiero despedirme con una última reflexión. La calidad de tu vida nunca dependerá únicamente de lo que el mundo haga contigo. Dependerá, sobre todo, de la decisión que tomes cada día de cuidar tu mente, proteger tu paz y no entregar tu felicidad a personas que no pueden decidir tu destino. Así que, cuando cierres este audiolibro, no busques recordar cada palabra. Busca vivir cada enseñanza. Porque el día que comprendas que tu paz vale más que cualquier discusión, que tu tranquilidad es más importante que tener siempre la razón y que nadie puede amargarte la vida sin tu consentimiento, habrás descubierto una de las habilidades más valiosas que puede desarrollar cualquier ser humano. Y ese será el día en que dejarás de sobrevivir a las circunstancias para empezar, por fin, a vivir con verdadera libertad.